Ecuatorianos, buenos días. Vamos a charlar con el periodista Emilio Espinosa respecto de una noticia que está en el diario y que no siento que el país le está dando la importancia que le tiene que dar a este tema. A ver, proceda Emilio, léame la noticia y la vamos a ir desmenuzando los dos. Buenos días, licenciado. La fuente es Diario El Comercio y dice: Ecuador colocó otros 1.000 millones en bonos al 10,75%. Ecuador salió nuevamente ayer a los mercados internacionales en búsqueda de financiamiento. El país emitió bonos por 1.000 millones con un rendimiento del 10,75% y un vencimiento en el año 2022. Es decir, ecuatorianos, nos seguimos endeudando sin ningún control. Sigue, Emilio. Según un escueto boletín del Ministerio de Finanzas, la oferta de Ecuador atrajo a 110 inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia, Oriente Medio y Sudamérica. Participaron bancas de inversión, aseguradoras, fideicomisos, entre otros. Los recursos se destinarán a financiar el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado de este año. Bien. Nos hemos endeudado para gasto corriente, es decir, plata de bolsillo, plata que se deshace, no es para inversión que tiene retorno, no, es gasto corriente de presupuesto porque se resisten a achicar el gasto del Estado y a achicar el tamaño del Estado. Segundo, dice, pero han acudido 110 inversionistas de todo tipo, claro. Es que el 10,75% en el mundo no paga nadie ecuatoriano. Solamente, ese es un interés de usura, solamente lo pagan los que realmente están quebrados o desesperados por tener más dinero ecuatoriano. Continúe, Emilio. Y dice lo preocupante, esta es la segunda vez en el año que el gobierno actual realiza este tipo de operaciones. El 25 de julio de este mismo año hizo una transacción similar por la misma cantidad, con los mismos plazos y rendimiento. O sea que van 2.000 millones este año. Continúe. Ramiro Crespo, director de Analítica e Investment, asegura que esta operación se denomina TAP, es decir, el gobierno hizo una emisión en julio pasado con las mismas condiciones y ahora bajo la misma autorización y la misma documentación pueden emitir 1.000 millones de dólares adicionales. O sea que quiere decir que con esta modalidad, después de un mes o 2 meses, otros 1.000 millones más, y hasta diciembre otros 1.000 millones más. Esa es la modalidad. O sea, va haciendo ramificación este crédito. Así es, y no tiene que añadir nueva documentación. Claro, sobre lo mismo, correcto. Al añadir la nueva emisión de bonos soberanos, dice Diario El Comercio, el monto de la deuda agregada sube a 37.810 millones. Cuando una persona debe, clasifica las deudas, ¿no es verdad? Pero consolidada la deuda, tiene deuda externa, tiene deuda interna, tiene otras deudas. Si yo tengo una tienda de abarrotes, deuda no solamente es lo que le debo al proveedor de las galletas, al proveedor de las colas. Deuda también es la planilla de luz. Deuda también es la planilla de teléfono. Deuda también es el arriendo del local. Deuda también son los haberes para liquidaciones de los distintos trabajadores que yo pueda tener en la empresa. Y otro tema de mucha preocupación según los analistas, la deuda ya subió a 37.810 millones de dólares, considerando las cifras de finanzas del mes pasado. Este volumen representa, licenciado, el 39,2% del Producto Interno Bruto y la Constitución pone como límite legal permitido para endeudar al país solo el 40%. Es decir, que ya deja el país al borde. El próximo presidente tiene que entrar a violar normas constitucionales, o sea, pasarse de ese 40% que permite. Caso contrario, el país cae en default, cae en quiebra. Correcto, siga. El gobierno da su criterio, dice que se debe tomar en cuenta el monto consolidado de la deuda, que no incluye las obligaciones con entidades públicas y que llega al 25,7% del Producto Interno Bruto. O sea que el gobierno dice que solamente deuda es la deuda externa
que las deudas internas ya no son deudas. O sea que la luz, el agua, el teléfono, los haberes de los empleados, los arriendos, esos no son deudas ya. Esos son, ¿qué serán? Pues si no son deudas, ¿qué son? Esos son deudas también. Para cualquier contador, esos son deudas. Compromisos. Claro. Bueno, y vienen analistas que han dado su criterio, como Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Él ha dicho que la emisión se realizó cuando los mercados internacionales estaban más estables, una semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara que las tasas de interés se mantienen entre 0,25 y 0,50. ¿Qué significa eso? Eso significa que la tasa de interés en el mundo está en ese orden. Si usted va con una platita a los Estados Unidos, por ejemplo, alguien que tiene platita para poner, por ejemplo, Bravo, el que trabaja en Petroecuador, va con su platita a cualquier país del mundo y le dice, guárdeme esta plata, ¿cuánto me pagan de interés? Le pagan el 0,25% anual. Es decir, si usted lleva $1 millón de dólares y le pagan el 1%, le estarían pagando $10,000 al año. Pero como es el 0,25, es la cuarta parte del 1%, le están pagando $2,500 al año. En cambio, si Alex Bravo le da la plata al Estado ecuatoriano, o sea, compra bonos del Estado ecuatoriano al 10.75 anual, o sea que le van a dar $107,500 al año a Alex Bravo, pues. Entonces Alex Bravo la plata, en vez de haberla llevado a Panamá a esconderla, iba a haber comprado bonos del Estado. Eso explica por qué tanto... De $2,500 de intereses a $107,000 que paga el Ecuador. Una locura. Por eso es que va tanto inversionista. Pero lógico. Tremendo negocio, pues. Somos unos verdaderos patos de la economía universal. Ahora, esto tiene que ver con otro tema que analiza Acosta Burneo. Dice que con más endeudamiento, el gobierno está evitando un ajuste fiscal, o sea, medidas. O sea, subir más impuestos. Claro, porque si fuéramos en sucres, el gobierno devaluaba. Claro. Pero como no es en sucres, sino en dólares, entonces tiene que compensarse con impuestos. Como la gente está hasta aquí y el año es electoral, no se atreve a subir los impuestos. Entonces, queda en evidencia que existe en el Ecuador un verdadero descontrol del gasto público. Esto es un gasta. Esto están imprimiendo anticipadamente billetes porque vamos a ir a desembocar en una sucretización con devaluación retenida. Es decir, que no vamos a iniciar 1 a 1 un sucre, $1. Vamos a iniciar 5 a 1. 5 sucres, $1, acuérdese. Y Acosta coincide con usted porque dice que el 10,75% de rendimiento de los bonos emitidos es la tasa más alta desde que Ecuador adoptó la dolarización. Y es de las más altas a escala internacional. Definitivamente, así es. Hace 2 años, dice, se emitieron 2.000 millones en bonos a 10 años, con un rendimiento de 7,95%. Correcto. El año pasado se realizaron otras 2 operaciones, una en mayo por 750 millones a 5 años con una tasa de interés de 10,5%, y 2 meses después se volvió a colocar la misma cantidad y al mismo plazo, pero con un rendimiento inferior, es decir, el 8,5%. Esa es la historia. Todavía es carísimo. Todavía es carísimo. Ecuador no debería de pagar más allá del 1%, como pagan otros países, o el 0,75%. Ahora, se dice que ninguno de los precandidatos a la presidencia de la República está hablando sobre este problema y está ofreciendo alternativas. La colocación de bonos no fue la única operación crediticia del gobierno, también denuncian en estos días. La semana pasada el Banco Central del Ecuador transfirió al gobierno central $47,800,000 denominados créditos de liquidez. Con esa cantidad, el 23 de septiembre, este rubro llega a 4.042 millones al ser operaciones denominadas de corto plazo hasta 1 año. Estas transferencias no se suman a la deuda pública. Créditos de liquidez. Así es. Ese término era el que se usó
en la época de Maguad, esos famosos créditos de liquidez que el Banco Central, que ahora le está dando crédito de liquidez al Estado, le daba pues a la banca privada. Y la banca privada terminó colapsando porque se le dio créditos de liquidez y la banca privada no corregía los verdaderos problemas que tenía y que debía corregir. Entonces lo mismo le está pasando al Estado. Vuelvo y le repito, vamos a desembocar en una desdolarización, Emilio. Esto ratifica que el Estado, en las condiciones que estamos actualmente los ecuatorianos, no tendrá cómo responder a todos estos desembolsos que están saliendo. Es tan delicada la situación. Tendrá que pagar con moneda electrónica, Emilio. Gracias, ecuatoriano.